Dios les bendiga, hermanos amados. Le doy gracias al Señor que una vez más me permite compartir el mensaje de la palabra. Y quiero invitarles a que estemos orando a nuestro Señor para que nos esté dirigiendo en todo, para luego darle lectura a la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 25, y así continuar con el tema que venimos hablando. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora que me permites compartir tu palabra, rogándote que tomes control, Señor mío, de mi vida y que seas tú dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que el mensaje de tu palabra venga, Señor mío, con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos comprender con claridad, Señor mío, lo que tú nos hablas para poder, Señor, ir creciendo y avanzando, Señor mío, en el propósito por el cual tú nos has llamado, y así poder agradarte, Señor mío, y poder, Señor, desarrollar esa vida espiritual la cual tú nos has dado, Señor. Yo te ruego que a donde llegue el mensaje de tu palabra, abra, Señor mío, la vista de aquellos que lo reciban, Señor, para que puedan, Señor mío, ir llevando una vida conforme a tu voluntad, Señor, y despojándose, Señor mío, de todas aquellas cosas que nos tenían esclavos en otro tiempo, Señor, y lo cual tú ya nos has dado libertad, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, creyendo que así tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 25, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Venimos hablando de que el Señor nos ha hecho libres, de permanecer firme, de cómo permanecer firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hablamos de la esclavitud en la que estábamos y cómo el Señor nos hizo siervos de Él, esclavos de Él. Y vimos que la única manera de permanecer firmes en esa libertad es andar en el Espíritu. Por eso que hay cosas que nos tienen que ir quedando claras. Dijimos que eso estaba relacionado con el crecimiento espiritual, que ya lo vamos a ver en las Escrituras, pero hay cosas que nos tienen que quedar claras. Dijimos que para llevar una vida en el Espíritu tenemos que tener una obediencia de corazón a la palabra, una obediencia de corazón a aquella enseñanza que venimos recibiendo, porque aún las intenciones de nuestro corazón van a ser manifiestas y nosotros precisamos, no por conveniencia, no por agradar al ojo, sino que entendiendo que es un sistema de vida, que es el sistema de vida del reino, que es una vida en la cual el Señor nos dio para que podamos agradarle a Él. Por eso que necesitamos realmente obedecer de corazón a la palabra. Y eso es algo que tenemos que tener claro, sabiendo que Dios no puede ser burlado, que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Si obramos en la carne, vamos a tener una consecuencia en la carne, y si obramos en el Espíritu, va a ser en el Espíritu. Esas cosas las tenemos que tener claras, identificarnos con lo que somos. Dice que si somos guiados, como ya hemos visto, por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa certeza, esa convicción. Siempre tenemos que ir viendo ese convencimiento en nosotros de que somos sus hijos, de que tenemos que ir siendo guiados por el Espíritu. Ahora, entender, como ya hemos visto, que nosotros somos lo que aprobamos o desaprobamos, tanto lo bueno como lo malo. Nosotros tenemos la determinación de obrar en la carne o en el Espíritu. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo ir obrando en el Espíritu, cómo ir andando en el Espíritu, porque en la carne ya llevábamos en nuestra antigua vida, en la forma que vivíamos antes, ya sabíamos cómo manejarnos nuestra carne, en nuestra humanidad. Pero tenemos que tener bien en claro que nosotros somos los que aprobamos o desaprobamos. Somos los que determinamos cómo queremos vivir, si en la carne o en el Espíritu. Por eso que necesitamos ver, como estuvimos hablando en la enseñanza anterior, nuestra conciencia. Si permanecemos en ese temor de Dios. Tenemos que examinar qué sentimos cuando erramos, cuando nos equivocamos, qué siente nuestro corazón. Si realmente nosotros nos sentimos mal delante de la presencia del Señor y queremos corregir, o entramos y salimos de la iglesia y vamos errando sin ningún problema y no sentimos nada. Eso tenemos que meditarlo, para nosotros ir viendo y comprobando a la luz de la palabra de que realmente vamos andando en el Espíritu, de que nuestra conciencia no se volvió a cauterizar, de que no retrocedimos, de que nuestra conciencia se ha limpiado y cada vez nos vamos perfeccionando, de que nuestra forma de pensar ha cambiado. Entonces necesitamos nosotros tener claro esas cosas. ¿Qué sentimos cuando erramos, cuando nos equivocamos? Porque
Si nuestra conciencia ha sido limpia y nosotros no retrocedimos, cuando erramos, cuando nos equivocamos, nuestra conciencia nos va a dar testimonio en el Espíritu Santo de que lo que estamos haciendo no es conforme a Dios. Y ahí nosotros poder reconocernos delante de nuestro Señor y poder enderezar nuestros pasos y seguir hacia adelante. Ahora esto es necesario que nosotros lo podamos entender, que lo tengamos en claro. Porque si nosotros anhelamos servir a nuestro Señor, tenemos que ir siendo perfeccionados, tenemos que ir creciendo en Él. Sabiendo que si viene la luz y el conocimiento, ya el Señor mismo después nos va a juzgar. Nosotros tenemos que conocer a través de las Escrituras, tener un entendimiento de todas las cosas. Podemos ver en la carta de Apocalipsis cómo el mismo Señor le escribe a las iglesias, a las 7 iglesias, cómo el mismo Señor estaba viendo todo y a causa de que un día le había llegado el conocimiento, el mismo Señor les reprendía, el mismo Señor les exhortaba. Y así con aquellos que vamos recibiendo este conocimiento, esta luz, el mismo Señor después no nos va a dejar pasar por alto. Y si uno quiere engañar la vista del pastor o engañar a los hermanos y quiere mostrar exteriormente algo, pero en su corazón no es genuino, el Señor lo va a dejar en evidencia porque Él está trayendo la luz. Y cuando una iglesia va yendo conforme a la enseñanza y la dirección del Espíritu Santo, Él siempre va a traer a luz todo y no va a dejar que nadie vaya avanzando en esa condición. Por eso que nosotros viendo estas cosas no tiene que infundirse un miedo, sino un temor reverente hacia el Señor y poder revisar nuestra conducta y nuestra forma de ser y si realmente va siendo compatible con la palabra del Señor, con lo que vamos recibiendo. Ahora, nosotros hemos visto que podemos contristar al Espíritu Santo, que le podemos entristecer. Y vimos cuántas veces pasa que desobedecemos aún sabiendo y tomamos la decisión aún sabiendo que está mal de desobedecer. Y ahí vemos que el Espíritu Santo se contrista. Ahora, ¿quién medita en eso? ¿Qué siente nuestro Señor cuando nosotros desobedecemos? Cuando nosotros conociendo las Escrituras, cuando nosotros entendiendo lo que Él quiere que hagamos en ese mismo momento, cuando nosotros teniendo el conocimiento desobedecemos a conciencia. ¿Qué sentirá nuestro Señor? Porque el Espíritu Santo se entristece y nuestro Señor también. Por eso que esto, como hemos hablado, es algo que ya cada uno en su comunión personal con el Señor le tiene que agradar, tiene que sentir ese deseo de agradarle, porque ¿qué sentirá nuestro Señor cuando nosotros desobedecemos? Hemos visto que la palabra obediencia es entregarse sin reserva, oír, escuchar atentamente y entregarse sin reserva. Y Él se entregó sin reserva, obedeciendo a todo lo que tenía por delante para salvar nuestra vida, para rescatar nuestras almas, como ya lo hemos visto. Y se entregó sin reserva. Ahora nosotros precisamos entregarnos sin reserva para ir complaciendo su corazón. Entonces tenemos que meditar qué siente nuestro Señor cuando nosotros erramos a conciencia sabiendo lo que estamos haciendo. Aún Él mismo dice que padeció en todo, pero sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, para comprendernos, para entendernos. Porque también hemos visto que se presenta una lucha, una batalla, que a causa de que queremos agradar a nuestro Señor, que a causa de que queremos avanzar espiritualmente, se va a levantar nuestra carne, nuestro razonamiento, y ahí se da una batalla, una lucha, que muchas veces, queriendo nosotros agradar a Dios, vamos a equivocarnos. Y muchas veces nos podemos sentir mal, nos podemos sentir frustrados porque queríamos agradar a Dios, pero ahí podemos venir delante de nuestro Señor, porque Él nos puede entender. Ahora tenemos que saber que cuando nosotros se presenta la lucha para desobedecer o obedecer al Señor, cuando se entabla, porque siempre se va a entablar esa lucha, para poder obedecerlo o desobedecerlo. Y ahí nosotros tenemos que saber que cuando estamos en esa lucha y optamos por obedecer a nuestro Señor, ahí vamos exhibiendo que Cristo venció. Delante de los hombres, delante de las huestes espirituales, delante de los ángeles, de todo. Vamos exhibiendo que Cristo venció. Por eso que dice la palabra que vamos llevando la muerte para que la vida se manifieste. Vamos llevando la muerte, mostrando que hemos crucificado nuestra vida, nuestro yo, como dice el apóstol Pablo, que hemos crucificado nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, la carne, y que hemos nacido para una nueva vida. Entonces tenemos que saber que cuando nos encontramos en esa lucha en la cual tenemos la posibilidad de obedecer al Señor o desobedecer, y optamos por obedecerle a Él, por andar en esa obediencia de corazón, entonces ahí vamos exhibiendo que Él venció, que Él nos dio la victoria, que Él venció en la cruz del Calvario, que Él derrotó a la carne, que Él derrotó al diablo, venció al pecado, venció al sistema de este mundo. Por eso que eso nos tiene que alentar para que nosotros le podamos agradar.
sabiendo que al Señor le podemos complacer o le podemos entristecer, y que Él se entregó sin reserva y que ahora nos toca a nosotros poder entregarnos sin reserva cada vez más para ir creciendo en el conocimiento y poder agradarle y llevar una vida que sea compatible con el conocimiento que venimos recibiendo y que pueda ir exhibiendo la vida del Señor. Ahora, Él padeció en todo, porque a causa de que estamos en este cuerpo que habita la carne, muchas veces nos vamos a ver debilitados porque ejerce una presión, todo lo que nos va pasando va ejerciendo una presión sobre nosotros y a veces queriendo a uno obedecer nos vamos a ver con esa falta de fuerza para hacer la voluntad de Dios porque nos vemos abrumados por todo lo que nos pasa y terminamos desobedeciendo. Y muchas veces uno se siente mal porque quería hacer las cosas bien y siente que le falló al Señor y capaz que hasta siente que Dios no va a hacer nunca más nada con él y cuántas veces vienen pensamientos de desánimo porque la misma carne nos lleva a desagradarle a Él o nos engaña para que nosotros le podamos desobedecer y después la misma carne es la que a través de los pensamientos nos hace sentir frustrados, nos hace sentir como que ya no somos nada para Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Él padeció. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para comprendernos, para entendernos. Como dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos entrar nosotros confiadamente, sabiendo que Él nos entiende, sabiendo que Él está mirando nuestro corazón y sabe que el deseo es poder agradarle, que el deseo es poder avanzar, poder crecer espiritualmente, pero que muchas veces nos vemos superados por lo que nos pasa. Entonces podemos venir delante de Él confiadamente, entendiendo que Él nos va a alcanzar de esa gracia, de su misericordia, para que nosotros podamos encontrar esa fortaleza y poder corregir nuestro camino y seguir hacia adelante, sabiendo que hubo un arrepentimiento genuino en nosotros y que queremos agradarle y que queremos avanzar. Entonces venimos con un corazón sincero, nos reconocemos y vamos ajustando nuestro camino y seguimos hacia adelante aprendiendo de lo que nos pasó, aprendiendo del error. Y estas son cosas que nosotros tenemos que tenerlas en claro. Ahora, dice que Él padeció en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos puede entender porque nosotros, a causa de que estamos en este cuerpo, vamos a ser tentados. A causa de que todavía tenemos la carne. Y eso tenemos que saberlo porque ninguno va a estar libre de ser tentado. Pero nosotros tenemos la capacidad de salir aprobado. Dice allí en Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque hemos visto que si somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a guiar a la obediencia, nunca nos va a guiar a la desobediencia. Por eso que dice acá Santiago, corroborando lo que dice Pablo, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque el Espíritu Santo que nos dio Dios jamás nos va a llevar a que nosotros podamos desobedecer. Dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia y seducidos por nuestra propia carne. Y dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Dice que hemos sido llamados para vivir una nueva vida. Hemos nacido por la palabra. Y que tenemos que ser tardos para hablar, tardos para airarse, pero prontos para oír. Por eso la necesidad de oír la enseñanza. Por eso la necesidad de poder ir entrando en esa vida, en ese sistema de vida del reino que el Señor nos ha dado. Por eso que necesitamos tener en claro todas estas cosas. Ahí Santiago sigue diciendo en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El apóstol Santiago nos invita a ser oidores, pero también hacedores. Por eso que podemos ver a la luz de toda la palabra cómo va concordando, cómo se va uniendo la escritura, cómo esto tiene relación con lo que decía Pablo, que precisamos una obediencia de corazón. Nos dice que tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores. Y hacedores es llevar a la práctica, poder obedecer de corazón, como ya lo hemos visto. Dice, si alguno se cree religioso, porque cuántas veces están esos que quieren mostrar en el aspecto exterior, quieren mostrar llevando una vida religiosa y siempre estar juzgando a los demás por lo que ellos hacen, pero su intención no es genuina, su intención no es agradar a Dios de corazón, sino que quieren ser religiosos, mostrar ellos cuando lo están viendo los demás, que llevan una vida que agradan a Dios, que van obedeciendo, pero después cuando están lejos de la presencia de aquellos que lo están viendo, su intención es otra. Y de esa forma no le pueden agradar a Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos entender todo esto, para no engañarnos a nosotros mismos, porque el conocimiento lo necesitamos, lo hemos visto, pero ¿de qué sirve tener el conocimiento si no lo llevamos a la práctica? ¿Y de qué sirve juzgar a las demás personas por el conocimiento que tenemos? ¿De qué sirve poder exhibir el conocimiento que tenemos si no lo podemos mostrar en nuestra forma de vivir? Por eso que el mismo Santiago, allí en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si nosotros creemos que algo entendemos, si nosotros creemos que tenemos un crecimiento espiritual, lo tenemos que mostrar a través de nuestra conducta y no solo a través de lo que hablamos. Dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría humana. Que cuántas veces uno obra con esa astucia humana haciendo uso de esa sabiduría terrenal, diabólica. Sin embargo, acá describe cómo es la sabiduría que desciende de lo alto, la cual nosotros tenemos que obrar porque es la que usa el Espíritu Santo, es la que podemos obrar a través del Espíritu Santo. Por eso que es necesario que nosotros podamos ir comprendiendo todas estas cosas. Y a la luz de la palabra ir examinándonos. Hemos hablado que cuando alguien se convierte realmente de corazón y es limpia su conciencia, siente un rechazo a la vida antigua que llevaba. Entonces nosotros, cuando viene la palabra, tenemos que ir revisando todas estas cosas, a ver si realmente nos estamos comportando conforme dice la palabra, si realmente hemos entendido, si realmente vamos creciendo espiritualmente. ¿Qué sentimos?
Viene la palabra, nos vamos iluminando, porque algunos quizá estas cosas las entendemos, otro quizás es la primera vez que las vamos escuchando. Ahora, ¿sentimos un rechazo a la vida que llevábamos antes? Porque si no sentimos un rechazo a la vida antigua que llevábamos, pasan varias cosas, pueden pasar varias cosas. O nunca nos convertimos al Señor, o nos convertimos pero se fue cauterizando nuestra conciencia y retrocedimos y fuimos perdiendo el temor de Dios. O directamente no está el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber una convicción. Si nos convertimos al Señor, tiene que haber un rechazo a esa antigua vida que llevábamos. Y si un día sentimos un rechazo a esa antigua vida y íbamos creciendo en el Señor, pero ya no lo sentimos, y ya no sentimos un temor de Dios cuando desobedecemos, quiere decir que retrocedimos. Quiere decir que fuimos retrocediendo y se fue perdiendo ese temor de Dios, que nuestra conciencia se fue cauterizando, se fue llenando de vuelta de esas obras muertas las cuales el Señor por su sangre ya había limpiado. Y si nunca sentimos un rechazo y vinimos a la iglesia y entramos y siempre seguimos viviendo la misma vida, quiere decir que nunca nos convertimos de corazón y precisamos arrepentirnos y precisamos recibir el Espíritu Santo o precisamos recibir el conocimiento de la palabra de Dios para arrepentirnos de corazón y si recibimos el Espíritu Santo, llevar una vida por el Espíritu, entendiendo estas cosas. Por eso esto es algo serio, lo cual nosotros tenemos que entender porque ¿cuántos hay que se cumple como decía Tito? Allí en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, profesan conocer a Dios, hablan algo que eso aparentemente muestra que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, nosotros, si no entendemos esto y no nos apoderamos de la palabra, corremos riesgo de llegar a estar en esa condición, de profesar algo con nuestra boca, pero tener nuestra mente corrompida, nuestra conciencia corrompida, y ser reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso es que necesitamos nosotros apropiarnos de la enseñanza, examinar. Esto tiene que ser una realidad. Esto nos tiene que llevar a que nuestro temor de Dios vaya creciendo. Que podamos examinarnos, que realmente tomémonos un tiempo para ver las actitudes que tenemos a diario. Que esto tiene que despertar en nosotros ese deseo de conocerle al Señor cada vez más, de poder amarle, de poder honrarle con nuestra vida, de poder realmente vivir esa vida espiritual. Esto tiene que ser algo que tiene que tener una importancia en nosotros, porque si no nos engañamos, ¿qué servicio le podemos dar a Dios? ¿Qué servicio podemos brindarle si nosotros no vamos primeramente rindiendo nuestro corazón? Porque este es el primer servicio. Entregar nuestra vida como una ofrenda agradable a Él, para servirle, que es nuestro culto racional. Este tiene que ser nuestro primer servicio de todo aquel que se convierte, entregarse su vida por completo. Ser una ofrenda diaria al Señor, que podamos presentar nuestros miembros para la justicia como lo hemos visto. Entonces tenemos que tener en claro todas estas cosas, porque si pretendemos servirle y entendiendo estas cosas o viniendo el conocimiento de todo esto y nosotros no lo tomamos, lo rechazamos, el servicio que podemos hacer nunca va a llegar al Señor, no va a ser eficaz. No va a producir lo que tiene que producir en los demás y nuestra vida va a ir camino a la ruina, porque teniendo la luz y el conocimiento de estas cosas y nosotros no las apropiamos para que vaya cambiando nuestra forma de pensar, vaya cambiando nuestra vida en lo personal, nuestra relación con las demás personas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra comunión con todos aquellos con los cuales nos vamos relacionando, si no nos apropiamos de estas cosas vamos a ir en decadencia, viviendo una vida semejante a las demás personas, como aquellos que no conocen al Señor. Retrocediendo, volviendo a la esclavitud.